Muy buen día tengan todos mis colegas y amigos. Grupo Cerco les da la más cordial bienvenida a este nuevo video que vamos a subir, en el cual tenemos la excelente participación de la pasante en Derecho Nayeli Rodríguez Hernández, la cual se está dedicando a una labor extraordinaria, una labor que pareciera nueva, pero que ya que existe en algunos casos, que vamos a ir viendo en este video, que es un resumen de lo que vamos a tener próximamente en la hoja de Grupo Cerco, que les vamos a informar para que los puedan ver ya más técnicos, donde va a explicar la función. El tema que vamos a tocar con la licenciada es perito traductor en lengua de señas mexicanas, Poder Judicial del Estado. Nayeli, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te agradecemos tu voluntad de estar en este programa. Al contrario, contador, gracias a usted por la invitación. Muy bien, y pues que platícanos un poquito, Nayeli, aquí no te me pongas nerviosa, todo tranquilo. Dime, ¿de dónde te surge la idea de ayudar a la gente con discapacidad para ser interlocutor entre la autoridad y estas personas? Bueno, desde hace 8 años he trabajado muy de cerca con la comunidad sorda. Tengo un diplomado en la lengua de señas mexicana y mi maestra, una de las maestras que tuve, es sorda. Entonces, a raíz de todos esos años, pues, me he dedicado precisamente a interactuar con la comunidad sorda. He aprendido muchísimo y ya en los últimos años, ya mi preparación fue más hacia el ámbito jurídico, dado precisamente que mi carrera que estoy estudiando en este momento es la de Derecho. Entonces, conforme fui avanzando, estudiando, me doy cuenta de la necesidad que existía o que existe de que haya la parte del intérprete en lengua de señas en los juicios, en cualquier juicio. De ahí, pues, nace en lo particular hacia mí, esta necesidad o más bien este interés de poder ayudar a las personas con discapacidad auditiva. Excelente, yo creo que va a ser una excelente labor. Pero fíjate que sí, efectivamente estábamos viendo por ahí la ley y las diferentes disposiciones, tanto la civil como la penal. Sí nos habla de que en el caso de que sea una persona que no entienda el lenguaje, una persona extranjera o una persona humilde que sepa nada más su dialecto, pues sí se debe de proporcionar un traductor. En el caso de la gente que está con discapacidad, que me decías, ¿qué tipos de discapacidades pudieran tener? Bueno, pues la discapacidad se cataloga en 4 tipos: la motora, la intelectual, la sensorial y la psicosocial. Sin embargo, en lo particular, en el área que yo manejo, que es la sensorial, porque está implicada los sordos, ahí vemos la problemática, porque de entrada el nuevo sistema de justicia en México pues es oral. Entonces, pues, y que hay de aquellos que no pueden expresarse con la voz. Ya, de ahí de entrada, bueno, ya tenemos esa problemática, esa barrera para las personas con discapacidad. Y estamos hablando que lo que se busca es tener igualdad de condiciones, ¿no? Igualdad de oportunidades también para todas las personas con discapacidad. Y específicamente, no solamente afecta a las personas con discapacidad auditiva, sino también a aquellas las que andan en sillas de rueda, ¿no? Los usuarios de sillas de rueda también se enfrentan a esa problemática desde el momento que llegan a un tribunal o a un juzgado. ¿Y qué pasa con las rampas? ¿Qué pasa si la sala está en un segundo nivel y no hay rampas o no hay elevador? ¿No? Desde ahí ya empieza a haber una problemática y entonces ahí se empieza a generar la discapacidad. Efectivamente, fíjate qué bueno que haces ese comentario, porque yo creo que aun cuando ha habido cambios muy importantes en las leyes, pues se están dejando de observar algunos aspectos importantes como el que comentas, de rampas, que tengan más gente especializada, porque me estabas enseñando, estamos viendo por ahí una fotografía donde apareces con tus colegas a nivel nacional, y realmente eran muy poquitos para toda la República. Yo veía ahí como 50, 60 personas, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente, el primer taller
de profesionalización para intérpretes en lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico, porque también algo que hay que recalcar aquí es que aunque tenga la formación de intérprete, a veces no se tiene en un ámbito en particular. En este caso, el taller al que asistí a la Ciudad de México, donde fueron efectivamente alrededor de 60 intérpretes de toda la República, de las cuales de Quintana Roo pues solo asistí. Entonces, aquí la disyuntiva está, ¿qué pasa cuando hay un sordo, una persona con discapacidad auditiva en este caso, y no hay quien interprete? Y lamentablemente, o sea, yo hablo de esto porque lo he vivido de cerca y aquí en nuestro estado ha pasado. Entonces, es una necesidad apremiante de que existan intérpretes, traductores en lengua de señas. Oye, ¿y qué pasa realmente cuando no hay un traductor y sucede una situación con una persona que esté incapacitada? Pues puede perder el juicio, ¿no? Pues Definitivamente. Sí, perdón, adelante. No, y de entrada es una violación a sus derechos, de entrada. Entonces, no se le puede decir, no puedes estar en la audiencia, se suspende, o sea, no, porque es un derecho que tiene todas las personas tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Entonces, si yo voy a estar en un juicio y soy sorda, pues mi derecho ante todo es tener a alguien que me pueda interpretar. Y algo bien curioso aquí, contador, que sí quiero comentar, es que los jueces o los abogados sí saben a veces de la figura de un intérprete traductor. Claro. Entonces, la diferencia entre un intérprete en lengua de señas con un intérprete o un traductor de algún idioma indígena o algún idioma extranjero es la siguiente. Yo me puedo sentar como intérprete al lado, ya sea de la víctima o un culpado, y puedo estarle interpretando porque él perfectamente me está escuchando. Pero con un sordo no puede estar el intérprete al lado, tiene que estar de frente, porque el sordo tiene que estar viendo al intérprete de frente, ¿sí? Porque esto le están moviendo, como no escucha, tiene que estar haciendo este movimiento, sí, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hay que considerarlas, porque son muy importantes y sobre todo porque por ley ya están, ¿no? Es un derecho al que se tiene y ellos como personas con discapacidad tienen que tener el acceso a la justicia. Y fíjense que, compañeros, les comento, de por sí es difícil estar haciéndolo de intérprete con un léxico normal, el que utilizamos en forma cotidiana. Ahora, los términos legales se me hacen como que de su vida, como que es bastante difícil, sobre todo que lo entienda la gente. Claro, ¿no? claro. Que los entienda ellos porque son términos muy técnicos. Entonces el otro día, y esto no le quita seriedad a nuestra plática, pero es una situación muy chistosa que se le presentó a la licenciada, que me estaba comentando que el otro día para decir un intérprete que era un auto de formal prisión, ya así como si fuera manejando un cochecito y los barrotes, ¿no? Ya estaba bien espantado la persona de que había chocado, entonces encontraron una cara. ¿Qué pasó con mi auto, no? ¿Qué pasó con mi auto? Sí, efectivamente. ¿Y cómo se le hace para...? Me imagino que debe de haber como en el léxico hablado, algunas formas de explicarle algún tecnicismo a las personas. Bueno, mire, de hecho, lo que se pretende a nivel nacional con este primer taller que efectuó la Suprema Corte de Justicia con el Tribunal Electoral del Distrito y la UNAM y otras asociaciones de la Ciudad de México, precisamente era esto, generar esa conciencia de que haya intérpretes calificados de acuerdo a un ámbito específico. En lo particular, en mi caso, como estoy estudiando Derecho, pues tengo cierta familiaridad con ciertos términos jurídicos y los entiendo. Sin embargo, no por eso ya puedo inmediatamente hacer la interpretación. Tengo que buscar, interpretarle al sordo de una manera sencilla. Yo no puedo interpretar los tecnicismos tal cual, digamos, el juez está dando la sentencia o está hablando y yo así igual estar interpretando, no. Por eso se busca que si la audiencia sea o la interpretación sea simultánea, sin embargo,
lo que busca también la Suprema Corte, y creo que esto es conocimiento de todos, que ya los escritos, las sentencias, o sea, todo lo que tenga que ver con el ámbito jurídico también sea en lenguaje sencillo. No solamente estamos hablando para las personas con discapacidad, también para aquellas que no están familiarizados con los términos jurídicos. También para ellos se está solicitando, se pide que sea en términos un lenguaje sencillo. Y es precisamente, si de esa manera se puede trabajar, tanto jueces, abogados, al momento de estar en una audiencia o en un juicio oral, la forma de expresarse es en un lenguaje sencillo, para el intérprete va a ser también más fácil hacer la interpretación hacia el sordo, porque no puede ser tal cual, no puede ser tan literal. Muy bien. ¿Cuál es, la función de ustedes es estar nada más dentro de la oralidad cuando se hace el juicio oral? Me imagino cuando se hacen, se están enfrentando las partes, o en la parte de la interposición de la demanda y otros procedimientos anexos o alternos, ¿ustedes también están apoyando a la gente? Sí, en todo el proceso que se lleva a cabo. Entonces, nosotros participamos en todas las etapas. Sin embargo, si el sordo o la persona con discapacidad considera que va a utilizar los servicios de una persona de su confianza, también es un derecho que él tiene. Excelente, pues yo creo que es una plática muy interesante, mis estimados colegas. Los invitamos más adelante, vamos a subir los videos en donde ya nos va a platicar en una forma más técnica todo el proceso del trabajo que hacen ellos, algunas cuestiones de leyes, y les avisaremos, estará en la hoja de Grupo Cerco con la pasante en Derecho Nayeli Rodríguez Hernández. Pues muy bien, le agradecemos a la licenciada, a la pasante en Derecho Nayeli Rodríguez la visita del día de hoy. Les informaremos de los videos en cuanto los subamos. Y Nayeli, muchas gracias. Al contrario, Contador, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.